Hola, buenas noches. Hoy traemos un nuevo recuerdo de terror, el cual nos lo hizo llegar uno de nuestros seguidores. Se llama La Abuela. Era una tarde lluviosa de agosto. La abuela llegó a la casa, cargada con sus viejos baúles y su recámara. Se instaló en la última habitación de aquella vieja casona. Y con ella llegaron las historias de terror, los fantasmas y las noches de narraciones interminables. La abuela parecía una enciclopedia de cuentos e historias en donde aparecían fantasmas, elfos, gnomos, diablillos, príncipes y princesas. Era agradable convivir con ella. Poco a poco nos acostumbramos a su rutina. Ella se hizo cargo de cocinar. Tenía un sazón verdaderamente delicioso. Y nosotros nos acostumbramos en las noches a ir a su recámara a que nos contase cuentos o aquellas historias plagadas de fantasía y con una gran imaginación. Un día, mis padres tuvieron que salir a acompañar a mi hermana mayor a tener a su primer hijo. Y nosotros nos quedamos a cargo de la abuela, o más bien, la abuela a cargo de nosotros. Ella nos invitó a su recámara a dormir, a mi hermanita y a mí, ya que solo éramos niños pequeños y la casa era demasiado grande y quería tenernos vigilados. Nos acostó en un sillón que había junto a su cama, nos tapó y creyó que nos dormíamos. Sin embargo, nosotros estábamos entusiasmados y muy animados ante la llegada de nuestro primer sobrino y no pegábamos los ojos aún. La abuela preparó su cama y tomó un cepillo del tocador, un tocador bajo de madera, con un taburete con la tela raída por el tiempo, y empezó a cepillar su larga cabellera gris. Nosotros la veíamos como una persona muy querida y muy añorada para nosotros. Poco a poco empezamos a sentir los párpados cansados y íbamos a empezar a quedarnos dormidos cuando escuchamos que la puerta del closet rechinó. Poco a poco se sintió que se abría. Desde el ángulo donde estábamos nosotros acostados y tapados no podíamos ver. Instintivamente los dos cerramos los ojos, haciéndonos los dormidos. La abuela seguía peinándose en medio de la cama y nosotros, entre las cobijas, vislumbramos que en el tocador estaba sentada una mujer joven, con una cabellera rubia, muy larga, cepillándose a la vez. Ella se veía en el espejo y cepillaba su cabello como imitando los movimientos que hacía mi abuela arriba de la cama. Nosotros nos preguntábamos quién era esa mujer, de dónde había salido esa dama tan bella, en ese camisón blanco, vaporoso, cepillando esa larga cabellera rubia. Cuando de pronto
el reflejo del espejo pareció que vio directo a mis ojos. Inmediatamente yo los apreté y los cerré y no quise volver a abrirlos. Cuando el sol me despertó, era bastante tarde, eran como las 9 de la mañana. No había nadie más en la recámara, ni mi hermanita ni mi abuela. Estaba yo sola en el sofá, tapada. Y no sabía si había sido sueño o realidad lo que había pasado. Me levanté, fui al baño, me cambié y me dirigí a la cocina, en donde mi abuela y mi hermanita estaban desayunando. Entusiasmados platicaban y muy alegres la llegada de la bebé. Había nacido una bebé, por fin. Mi hermanita y yo éramos tíos. Y éramos también unos niños. Yo tenía 11 años y mi hermanita 7. Y ya éramos tíos. Era algo genial. Queríamos que llegara ya nuestra hermana con el bebé. Queríamos conocerla, abrazarla y cargarla. Cuando mi abuela se dispuso a lavar los trastes, nosotros nos retiramos al jardín a jugar. Fue entonces cuando, ya solos, le pregunté a mi hermanita sobre lo que había pasado la noche anterior. Y ella me dijo que había visto exactamente lo mismo, que quién sería la dama que se quedó a dormir con nosotros, que ella se había quedado dormida viéndola peinarse y que no sabíamos de dónde había salido. Hasta ahí no supimos más. Llegó el día en que llegó mi hermana a la casa a pasar su cuarentena con su bebita y eso llenó todo el espacio. No volvimos a pensar en ese incidente. Cuando mi hermana se fue, retomamos la misma costumbre de platicar con la abuela por las tardes, noches, y que ella nos narrase sus cuentos y sus historias. Un día abrió la caja en que tenía unos libros muy raros, de piel antigua, con unos signos extraños que no eran letras, y nos dijo que no los tocáramos, que esos eran su tesoro más preciado y que si algún día a ella le pasaba algo, mi hermanita tenía que ser la que los cuidase, que eran su regalo, pero que no los abriera hasta que fuera mayor. Siguieron pasando los días y fue el cumpleaños de mi hermana. Ese día nos desvelamos. Fueron mis abuelos y mis tíos a la casa. Cuando llegamos nosotros a nuestra recámara a dormir, estábamos demasiado alegres y entusiasmados por los acontecimientos del día y no podíamos conciliar el sueño. La recámara de mi abuela y la de nosotros era dividida por un baño compartido. Pasada la medianoche, nosotros seguíamos despiertos, en la oscuridad, cuando escuchamos aquel viejo rechinido. El closet se había abierto nuevamente y unos pasos lentos, como arrastrando algunas pantuflas, caminaron. Nosotros podíamos imaginarnos la escena de aquella mujer saliendo del closet y sentándose
en el tocador a cepillar su cabello. Podíamos imaginar y ver a la abuela haciendo lo mismo sentada a la mitad de su cama. Esos ruidos y esa escena en nuestra mente se repitió muchísimas noches. Al cabo de un año, mi abuela enfermó y falleció. La casa se volvió a llenar de parientes para asistir al sepelio. Y a todos los pequeños nos mandaron a dormir a casa de la abuela, a su recámara, a su lugar, en lo que los grandes se repartían en las otras. Esa noche, la noche en que la enterramos, todos estábamos tristes. Mi madre había rezado el rosario y por mientras estaba rezando, sucedieron cosas extrañas. Un libro cayó al suelo, se prendió una lámpara. Un juguete de mi hermanita, una muñeca, empezó a hablar sin estar encendida. Teníamos miedo y tristeza. Todos estábamos apretujados en esa recámara entre el sillón y la cama, sin poder conciliar el sueño. Pasada la medianoche, solo a la luz de la veladora que alumbraba el cuadro de mi abuela cuando era joven, se abrió nuevamente el closet. Y todos vimos cómo salió aquella mujer joven nuevamente con aquella pijama vaporosa y se sentó ante el tocador. Tomó el cepillo y lo pasó muy lentamente sobre su cabello. Ella se veía en el espejo y nosotros veíamos su cara reflejada en el espejo. Hasta que, en lugar de ver el reflejo de ella, vimos el reflejo de mi abuela en el espejo. Eso nos hizo gritar. Inmediatamente llegaron nuestros padres y nos sacaron. No volvimos a entrar al cuarto de la abuela. Quedó cerrado para siempre, con sus recuerdos, con sus baúles, con su cama con piecera, con su cepillo y aquel tocador con esa dama del espejo.